hoy uno lee los diarios de hoy, la verdad, dan ganas de salir a comprar dólares si uno pudiera, ¿no? Pero bueno, tenemos dos mercados extraordinarios que parece que nos abren el mundo. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, mi opinión es que eso es un cuento. ¿Qué querés que te diga? Es como si yo te dijera que es inminente mi próximo matrimonio con Angelina Jolie. Digo, es que no tiene absolutamente ningún fundamento, ni me conoce, ni sabe quién soy, porque fíjate que esto quiere decir anunciar irresponsablemente la puesta en marcha de un proyecto que requiere el voto unánime de todos los miembros de la Unión Europea, ¿verdad? Basta con que uno vote en contra para que el proyecto se caiga, y esto va a demorar por lo menos 2 años antes de que se produzcan esas votaciones. Y ya el mismo día que Macri hizo el anuncio con bombo y platillo, el presidente francés Macron salió a decir que Francia no está preparada para firmar eso. Entonces, este es un anuncio absolutamente irresponsable, un globo de ensayo de campaña para crear una sensación de euforia. Alguna gente muy ingenua va a decir, ya está. Pero ya lo no escuché en un dice... café el lunes o martes, no me acuerdo cuándo, estaba en un café, se sentaron dos señores. Sí, Y vale la pena la anécdota porque también es claro. interesante para ver el panorama, porque muchos dicen ya ganamos, ojo con la construcción de subjetividad que es impresionante. Bueno, no te lo voy a explicar a vos. Estaban dos personas, pero te digo, era como dos tacheros que pararon a tomar un café Claro, y sí. no entendían bien, decían, no, porque este tipo lo que necesita inversiones, todo. Y el otro le dice, y bueno, pero venderle, ¿te imaginas llenar a la Unión Europea de nuestros productos? Yo casi me desmayo, ¿viste? Pero Sí, bueno, bueno, ahí está. pero pues, es eso, fue nada más que eso, es eso, no hay ninguna otra cosa. Además, tienen que aprobarlo los parlamentos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en donde, bueno, ahí va a ser más probable, aunque yo creo que va a haber muchas discusiones aquí y muchas discusiones sobre todo en Brasil. Ah, Porque en Brasil la bancada de lo que se llama el agronegocios es muy, muy poderosa, claro. es muy, muy fuerte, una de las principales que hay en el Congreso brasileño, y ellos no ven con buenos ojos ese acuerdo, de verdad, el borrador. Por otra parte, Jorge, yo creo que vos no lo has visto, yo no lo vi, la letra chica del acuerdo, o sea, No, acá no, estamos... nadie la sabe, nadie la sabe. Claro, entonces es como si yo alquilo un departamento, ¿viste? Y el dueño me dice, no, mira, la letra chica no la podés leer, o vení, entrá, pagá y después te doy el contrato una vez que lo firmes. Un O sea, disparate. esto realmente es una operación de una irresponsabilidad gigantesca del gobierno. Ojo, yo no digo que no hay que hacer un acuerdo con la Unión Europea, Desde ya. habría que ver cómo se hace, si el acuerdo es mutuamente beneficioso, si el acuerdo permite que países como los nuestros puedan seguir desarrollando un sector industrial, si permite que tengamos inversiones fuertes en ciencia y tecnología, si no nos Desde ya. obligan, digamos, a renunciar, por ejemplo, al compra nacional, que es una de las cláusulas que me han dicho que está incorporada ahí. También. O sea, que mañana la Administración Pública Argentina quiere proveerse, suponete, de 500.000 de bidones, hace por un ejemplo burdo, y entonces la Unión Europea dice, bueno, pero nosotros podemos competir también ahí, cuando antes esto estaba reservado para los oferentes argentinos. Con lo cual, Absolutamente. digo, Pero o sea, mira, eso, Atilio, me acuerdo, lo hemos hablado en los 90, una de las pocas voces que uno tenía esclarecedora de lo que estaba pasando en los 90. Yo me acuerdo, en los 90, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue uno de los grandes problemas de la destrucción de las pymes en la Argentina? Que el colonizaje con los títulos basura a valor nominal, comprando las estatales por parte especialmente de los españoles, los franceses, ¿qué trajo aparejado? Que ellos lo que hacían es que la provisión de la cadena de valor la hacían con las empresas de ellos, no con las nuestras. Ese fue el exacto. tema. Venían con Y la empresa llave en mano, compraban Segva, Entel, compraban aerolíneas, todo, y después la provisión la hacían con las empresas españolas y la francesa, no con las argentinas. Y eso fue uno de los grandes dramas que trajo para la industria y la mano de obra en la región. Bueno, pues acá estamos en presencia más o menos de eso mismo, Jorge, pero te digo, no tiene ninguna entidad, porque eso, Claro. en el mejor de los casos hay que esperar 2 años a que se apruebe por todos los parlamentos. Ya te digo que el parlamento en Irlanda, en Polonia y en Francia ha habido manifestaciones ya de parlamentarios diciendo que de ninguna manera le van a aprobar un acuerdo de ese tipo,
que requiere una serie de ajustes y que no están dispuestos a hacer concesiones a países de Sudamérica que tienen un régimen laboral diferente, etcétera, etcétera. O sea que realmente me parece que no hay nada, pero bueno, es un golpe publicitario, lo mismo que el anuncio más mamarrachesco todavía de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en donde fíjate que el que firmó México y Canadá inauguraron en 1994, hubo 15 años de negociaciones, y eso que estaban los tres juntitos y más o menos tenían economías Imagínate nosotros una discusión del Mercosur con Estados Unidos, eso puede llevar años, va a llevar años por lo menos, pero bueno, son anuncios de campaña. Ahora, yendo al fondo entonces, porque está claro, pirotecnia electoralista, pero ¿qué hay detrás, en definitiva, de esta actitud de Macri y Bolsonaro totalmente alineados a Donald Trump? ¿Hay algo más? ¿Hay una mirada hacia China? ¿Hay una cuestión geopolítica? ¿O decís que son todos estos ditirambos de campaña solamente? No, yo creo que hay acá una claramente... Mira, la gran preocupación que tiene Estados Unidos es que el viejo precepto de la doctrina Monroe, de América para los americanos, está cayéndose a pedazos porque resulta que en América, o sea, en el continente americano, tenés una presencia vigorosísima de China, que es la locomotora, si querés, económica de gran parte de América Latina y el Caribe. Y ese papel que antes desempeñaban Estados Unidos a voluntad y de una manera absolutamente indiscutida, hoy en día está puesto en cuestión porque China es una potencia económica formidable, incluso desde el punto de vista de la economía mundial. Hoy China es más importante que Estados Unidos, aunque el Producto Bruto chino, según como lo miras, es igual, un poco más chico, un poco más grande, pero lo importante es la inserción en la economía mundo, y esa inserción en la economía mundo era China, un sitial de privilegio, ¿no es cierto?, que ya perdió los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Trata de reagrupar la tropa de sus vasallos, o sea, nosotros al sur del Río Grande, y encontrando gobiernos absolutamente obsecuentes, tipo Piñera, Bolsonaro, Macri, Duque, etcétera, que lo acompañan en esta cruzada que está destinada a ser derrotada, porque China es imparable. Mira, tenemos una simple estadística, Jorge. Entre del 2011 y el 2013, China consumió 46% más de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Impresionante. Esto para darte una idea de la magnitud. ¿En todo el siglo XX? De todo el siglo XX. Y vos sabés, cuando yo leí la noticia en una revista americana, en Forbes, una revista empresarial, dije, no, pero estos tipos se equivocaron, no puede ser. Habrá sido en la misma década. Entonces me fui a buscar la fuente original, y que se publica en el Instituto de Información Mineral, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Y ellos ahí ratifican la información y presentan un cuadrito que es alucinante cuando vos ves entonces que en 3 años China... Lo primero que se me vino a la cabeza, ¿te acordás que la represa Hoover fue un poco el emblema de la política keynesiana de cemento, obra pública, obra pública? Así que en 3 años superaron esa política. Si querés, después me pasás por línea privada al correo electrónico, te mando el gráfico porque te digo... Y el otro dato fundamental, Jorge, por eso la locura que hay en Estados Unidos, es que en el año 2014 China pasó por encima de los Estados Unidos a ser el primer país en materia de registro de patentes y marcas de alta tecnología. Ahí está el punto. Pasó que eso nunca había ocurrido, durante casi todo el siglo XX, ¿verdad? Hasta el 2013 Estados Unidos iba a la cabeza. De repente China, que venía creciendo, pega un salto y registra casi 900.000 patentes contra 580.000 de los Estados Unidos. Ahí está la pelea de fondo, ¿no? Ahí está la pelea, porque eso que es básicamente lo que los americanos se dieron cuenta es que con su política absurda
de desincentivación de la universidad, que es algo que nosotros teníamos que aprender también acá, y no invertir en ciencia y tecnología como había que invertir, y confiar tan solo en las empresas privadas para el avance de la investigación, resulta que fueron perdiendo terreno en un área clave, la famosa 5G, ¿no es cierto?, la quinta generación de la informática, que es lo que está en la base del problema con Huawei, y por eso pusieron presa a la hija de uno de los directores ahí en Vancouver, en Canadá, y Estados Unidos, fíjate vos que el chantaje para dejarla libre le están proponiendo a China asociarse a ellos. Por primera vez en la historia Estados Unidos le pide a una empresa extranjera que nos queremos asociar a ustedes, porque reconocen que los chinos le sacaron la ventaja en esa tecnología fundamental para la robótica, para la informática, para las telecomunicaciones, para la guerra satelital, para todo eso. Esta es la bala del borrego, por eso estamos ahora con esta situación aquí, ¿no? Qué interesante lo que contabas, qué interesante. Y bueno, en definitiva se puede decir con todo el dolor del alma, ¿no?, que nuestro presidente y bueno, y después Bolsonaro y todos ellos prácticamente son pajes pero Donald Trump justamente, mirá qué paradójico, ¿no? Porque Donald Trump lo que está queriendo es que las inversiones y la mano de obra se haga en su país. Y más allá de que después tenga sus pajes acá en la región, lo que él está haciendo es todo lo contrario de que sus pajes hacen acá. Es paradójico, ¿no? Sí, esto todavía creen en el neoliberalismo, y Donald Trump ya lo arrojó al cesto de la basura. Por eso te digo, es ridículo, es grotesco y es doloroso para nosotros en Argentina ver tipos que están todavía pensando en la división internacional del trabajo, cuando todos los países que han crecido lo han hecho a partir de un fortalecimiento fundamental de su mercado interno. Y qué sé yo, tomás desde los casos clásicos, Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, Estados Unidos también en esa época, hasta Finlandia, Noruega en los últimos 50 años, Japón, lo hicieron fortaleciendo el mercado interno, es la única fuente, ninguno ha dependido del exterior. Después, claro, con los excedentes exportan y se insertan en la economía mundial, pero primero fortalecen el mercado interno. Entonces, bueno, esta gente realmente está totalmente perdida en estas nubes ideológicas del liberalismo, etcétera, que ya no tienen absolutamente ninguna relevancia en el mundo real. Es decir, las grandes potencias que hoy en día manejan el mundo son potencias en donde la presencia activa del Estado en la vida económica, en la vida cultural, en el papel científico. O sea, la inversión que hizo China en ciencia en los últimos 40 años no tiene precedentes en la historia mundial, y por eso de repente le sacan un campo de ventaja a los Estados Unidos en patentes y marcas. Si no, esto no es casual, no es magia, ¿no es cierto? No se produjo así de la noche a la mañana, fue producto de un esfuerzo sistemático de avanzar en investigación científica, de financiarla, de mandar becarios al exterior, de traerlos de vuelta, de darles empleo, tenerlos bien remunerados, trabajando en investigación sólida a largo plazo. Y ahí están los resultados. Hoy en día están a la cabeza. Y nosotros con toda esta historia, por eso esto de la cosa de la Unión Europea es como decir pirotecnia electoral, no hay absolutamente nada de sustancia en eso. Inclusive si tomás lo que se llegó a saber, el tema de las cuotas de la carne, ¿no es cierto? Sí, era lo mismo que antes, menos que antes todavía. Lo mismo y casi menos que antes, porque había que repartirse entre 4, cuando antes de repente eso lo teníamos entre Argentina y Brasil. O sea, nada, la verdad que nada, pero bueno, la gente consume basura, cuando los medios le dan basura, qué sé yo, y te encontrás con esos dos tipos ahí en el barco que vos decías muy bien, y yo también me encuentro con mucha gente ahora acá, pensando que inclusive ya vamos a poder tener trabajo en la Unión Europea. Escúchame, yo tengo 3 becarios postdoctorales que ya han terminado sus estudios postdoctorales en España. Ninguno de los 3 tiene trabajo, ni uno, pero ni uno. Uno de ellos se dedica ahora en la temporada de verano en el hemisferio norte, se va a un pub de Londres a trabajar como bartender, ¿no es cierto?, y servir ahí. Un tipo, te digo, una formación excepcional que yo quisiera traerlo a la Argentina para un programa de posgrado de altísimo nivel. No hay trabajo, no hay para el mundo académico, para el mundo intelectual. En España es una catástrofe lo que tenemos allá, ¿no es cierto? Entonces pensar de que con este acuerdo ahora, ¿no?, si podemos ir los intelectuales, los académicos argentinos podrán ser contratados en Salamanca, en la Complutense,
en la Carlos III, eso es un delirio, irresponsablemente fomentado por el gobierno como una maniobra preelectoral que no tiene ningún fundamento real, absolutamente. Acordate de esto, vamos a hablar dentro de 2 años, Jorge, y vas a ver que como tantas cosas, va a ver que estamos exactamente igual, en el terreno de las declaraciones, se va a hacer, pero digo, esto no tiene ningún fundamento real de ningún tipo. Y a propósito del tema clave que tocaste, hablábamos de los dos del bar, yo siempre contaba, bueno, el caso de la kiosquera de al lado de mi casa, el portero de enfrente, el muchacho del garaje, que votaron al presidente con mucha expectativa, con justa, democráticamente hablando. Hay un cambio, bueno, uno perdió el trabajo, la otra perdió el kiosco, el otro, bueno, pero algunos de ellos todavía siguen diciendo que lo van a votar porque es el esfuerzo que tienen que hacer para que sus nietos y sus hijos salgan de una vez de este país que califican de M. Y otro tema más te aclaro, para escuchar tu análisis de lo que tiene que ver una maquinaria impresionante de subjetividad. Hace un mes, hablando con gente amiga, le comentaba el tema de D'Alessio, toda la corrupción y todo lo que se está descubriendo con Ramos Padilla, y me miraban, y yo, ¿viste lo que pasa con D'Alessio? Que la cloaca judicial y todo el entramado, lo mismo que el Lula. Termino de hablar y me dice, ¿quién es Ramos Padilla? Yo dije, pero, o sea, ¿a qué voy? ¿Esa construcción de subjetividad es más poderosa que la objetividad? Y yo sabes que, Jorge, muy oportuna la reflexión. Yo estoy muy preocupado cuando veo gente que está trabajando arduamente para derrotar electoralmente al gobierno, confiarse demasiado en que la crisis económica prácticamente va a arrojar un torrente de votos a favor de la fórmula Fernández, independientemente de lo que se diga, lo que se haga y de cómo sea la campaña. Y yo les digo que tengan mucho cuidado, porque el tema es la construcción de la subjetividad, la manipulación del temor, que sigue siendo un elemento fundamental en el control social, ¿verdad? Esto ya desde Thomas Hobbes para acá. Las técnicas de control social, claro. Las técnicas de control social, tienen que tener mucho cuidado, porque mucha gente, por ejemplo, yo soy profesor ahí en la Universidad de Avellaneda, me he jubilado en la Universidad de Buenos Aires, estoy hay un pequeño cargo en la Universidad de Avellaneda en un programa de ciclo de complementación para los profesores de la escuela secundaria, y los chicos me cuentan a mí que muchos de sus familiares dicen, bueno, sí, estamos muy mal, pero claro, aquella fiesta hay que pagarla ahora. Tal cual, sí. Yo escucho mucho de lo que me rodean, sí. Esta claro, idea de hay que cruzar el desierto y la tierra prometida está acá. Claro, ya estamos en la mitad del camino, ahora tenemos que seguir, que vamos a volver para atrás, la fiesta fue muy linda, pero ahora hay que pagarla, y nosotros nos ilusionamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo están manejando de una manera muy astuta, y yo no veo demasiada astucia de esta parte, por lo menos en el diseño de la campaña electoral. Vamos a ver cómo esto recién empieza, pero creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en un triunfalismo. Una cosa es el optimismo en la lucha y otra cosa es el triunfalismo así ciego que de repente te despertás con una derrota que no esperabas, ¿no? Bueno, la oposición ya lo vivió desde el 2015 y lo viene viviendo, ¿no? Así es, en donde yo me acuerdo que se decía ganamos por 10 puntos, ganamos por 8 puntos, y después resultó que perdimos. Entonces hay que tener un poco en cuenta ahora esa situación, que la situación económica evidentemente favorecería un voto por el cambio del gobierno y buscar otra fórmula. También eso es posible, pero hoy en día las campañas políticas desempeñan un papel fundamental en el resultado electoral, mucho más de lo que era antaño, porque hoy se perfeccionaron mucho las técnicas. O sea, es que, Jorge, están hablando, por ejemplo, del neuromarketing político. Neuromarketing, claro, un poco aprovechando los avances en la neurociencia y ver de qué manera, a través de cierto tipo de propaganda, donde en principio ni se habla de política, pero provocan en el elector o la electora una reacción muchas veces de carácter muy conservadora o basada en el miedo, etcétera, que la induce a votar en una determinada dirección. Y bueno, hay que estar muy consciente de esas técnicas y ver de qué manera se las puede neutralizar, y además hay un tema ético de por medio,
porque esas técnicas suponen, ¿verdad?, un avasallamiento de la personalidad y violar ciertas normas que, bueno, la derecha lo hace sin ninguna clase de escrúpulos, pero yo no sé si yo, por ejemplo, a mí me dijeran, miren, hay que hacer una campaña de fake news, de mentiras permanentes, y que uno tiene ahí un criterio de conciencia, un criterio ético, que de repente dice, bueno, no, yo eso no lo hago. Ahora, ellos lo hacen. Ellos van a mentir, difamar, van a decir cualquier cosa, que ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio, otro con Europa, que habrá que esperar unos meses para que se vean los frutos, engañar a la gente, y bueno, nosotros debemos salir a decir la verdad con datos muy concretos, objetivos, y procurando de que esa verdad sea conocida, porque además el oligopolio mediático en la Argentina ha crecido y se ha hecho tan abrumador que es muy difícil de romper, pero bueno, hay que hacer la tentativa de todas maneras, ¿no? ¿Eso se rompe militando a la vieja usanza o también usando las redes, no subestimando el trabajo extraordinario que hace el gobierno en ese sentido? ¿Cómo lo ves eso? Y las dos cosas, Jorge, la militancia en la calle es fundamental. Mira, una parte del éxito que tuvo la campaña de Bolsonaro en Brasil fue primero por las redes sociales manejados perversamente por Steve Bannon, ¿no es cierto?, que es el Durán Barba de Trump, que fue el que le hizo ganar a Trump las elecciones. Sí, y el que armó el festival en Venezuela y que llevó a los artistas, ¿no? Exactamente. Y que está es un fondo buitre, ¿no? Tiene un fondo buitre, ¿no? Responde a un fondo buitre y está el tipo organizando la derecha a nivel mundial, empezando por Europa y siguiendo por América Latina. Él le llama la Internacional de la Derecha o algo así. Bueno, ese tipo maneja todo muy bien su equipo, el tema de los metadatos, todo eso que hoy en día sabemos que se maneja muy bien. Pero además tuvo una especie de insólito ejército de bolcheviques. Cuando digo bolcheviques, digo militantes de 24 horas al día, en los pastores y en los fieles de las iglesias evangélicas, que iban casa por casa en todas las favelas de Brasil, diciendo hay que votar a Bolsonaro, el PT va a aprobar una legislación de género, una legislación cultural que va a destruir al Brasil, y eso, digamos, fue también de una enorme eficacia. O sea, redes sociales más militancia casa a casa, trabajo territorial, ese es el camino, porque los grandes medios jamás nos van a dar la posibilidad de expresarnos ni decir las cosas que vos muy amablemente me permitís de comentar acá en tu programa. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la confesión de Cambridge Analytica en la campaña en Estados Unidos, cuando comprobaron que Hillary Clinton le estaba sacando a Donald Trump mucho voto afroamericano, y mediante las redes descubrieron un discurso de Hillary Clinton 20 años atrás que había no sido muy feliz con un negro estadounidense, y lo empezaron a mandar de acuerdo al algoritmo de Facebook a todos los negros de Estados Unidos, digo negro en el sentido como lo decimos nosotros, no con connotación negativa, a todos los negros de Estados Unidos se lo empezaron a mandar, le caían en el celular el discurso de Hillary Clinton y perdió votos ahí. Ese tipo de maniobra, ¿no? Bueno, y esto van a preparar una cosa así más o menos igual. Acá vas a ver vos la campaña que se viene ahora ya en las próximas semanas, porque es una tecnología que está muy desarrollada, la probaron en Estados Unidos, la probaron en Brasil, la están por probar ahora en Europa, y entonces ante eso tenemos que salir con nuestras verdades muy rotundas, ¿verdad? Sin insultos, sin difamaciones, pero diciendo, mire, cuando acá se dice que es blanco, en realidad es negro, cuando acá dicen que esto es verde, en realidad es azul. Demostrar concretamente, con mucha firmeza, ¿verdad? Y además señalar que por el camino que vamos, la Argentina va hacia una profundización de la crisis y a penurias renovadas para el resto, la gran mayoría de la población. ¿Tenés un minuto más para aprovecharte con un tema, Atilio? No sé si no tenés que ir a la universidad. No, todavía tengo un ratito. Bueno, un minuto más. Sé que sos un estudioso, un seguidor de este tema. Denuncian casi, te leo Clarín, ¿no? Denuncian casi 7.000 asesinatos cometidos por el régimen chavista. Información de Naciones Unidas sobre Venezuela, a cargo de ni más ni menos que de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. ¿Cómo es este tema? No tiene absolutamente ninguna entidad, ninguna entidad. Nada, no existe tal cosa. Es un número que digamos que se ha tirado ahí. Primero hay que ver si hubo eso, y en segundo lugar, de ninguna manera hubo una cosa de esa naturaleza. Digo, nada, ahí de repente están poniendo en la misma bolsa
homicidios comunes, ¿no es cierto? Suman todo y te dicen son asesinatos políticos. No, mira, la irresponsabilidad con la cual se está manejando esa información es absolutamente increíble. Pero ¿está tergiversada la información o Michelle Bachelet es parte de lo que sería esta fake news, de acuerdo a lo que vos decís? Michelle Bachelet es una persona que yo no sé si es muy ingenua o muy corrupta. Prefiero pensarlo primero, y creo que hay un equipo de gente ahí que le prepara el discurso y que le dice, mire esto, acá hay evidencia. No hay ninguna evidencia, pero además ni siquiera Leopoldo López, ¿verdad?, que es el máximo rival de Maduro, denunció jamás una maniobra de ese tipo, que hubiera 7.000 asesinatos políticos en Venezuela. Ni él lo dijo, que dice que son dictadores, etcétera. Digo, no, pues simplemente tirar irresponsablemente una cifra para, enlodar la imagen de una persona que por muchas razones genera un odio muy grande de parte de los sectores dominantes de Estados Unidos, etcétera. Por algo lo están atacando tanto, ¿no? Bien, y la última, ¿crees que Lula es posible que finalmente quede libre o allí, van a hacer lo imposible para evitarlo? Mira, me preocupa porque el Tribunal Superior Federal, que sería la Corte Suprema de Brasil, tendría que haberlo librado a Lula cuando se hizo la revelación aquella que demostró de que el fiscal estaba coludido con el juez para manejar las pruebas que nunca aparecieron en contra de Lula. Eso invalida totalmente el proceso judicial, pese a lo cual el tribunal todavía no lo puso en libertad. Yo tengo dudas de que lo vaya a hacer. Ojalá que me equivoque. Hay una instancia más ahora en agosto, que es la última, y si en agosto esto no se revierte, Lula va a tener que terminar sus días probablemente en la cárcel. Pero mira, antes la CIA te asesinaba, ahora simplemente te saca del juego político, como lo han hecho con Lula, lo hicieron con Lugo, lo hicieron con Rafael Correa. Digamos, es un cambio de la metodología, pero el objetivo es el mismo. Atilio, un placer como siempre escucharte. Gracias por atenderme. Bien, chao. Atilio Borón, licenciado, politólogo, sociólogo, analista internacional en Página Abierta.